Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes por los próximos 20 minutos. Mi nombre es Ernesto Casas, director de soporte de preventa para Ingate. El día de hoy voy a tener el gusto de estar con ustedes por un rato y presentarles algunos conceptos interesantes nuevos de nuestro producto estrella, el Separator. Eh, el tema central del evento de Día Center de este año es más allá de colaboración. Y voy a usar el mismo concepto de más allá de para presentarles un material que preparé para ustedes. Eh, lo he denominado más allá del Session Border Controller, ¿no? Como saben, Ingate es fabricante exclusivamente de Session Border Controllers, es todo lo que hacemos y es lo que hemos estado enfocados en los últimos 20 años. Estamos a punto de cumplir 21 años, creo, de existencia. Entonces, la idea aquí sería presentarles un poco más allá de lo que tradicionalmente interpretamos que es un Session Border Controller, ¿no? Entonces, más allá de las funciones tradicionales de un SBC, hoy en día la dinámica que el mercado nos está presentando y los nuevos retos que están apareciendo a la luz de estos eventos que nunca nos hubiésemos esperado, exigen eh, que pensemos un poco más allá de lo que tradicionalmente un componente en una infraestructura de ITC hace, ¿no? Entonces, durante esta charla vamos a hacer mucho énfasis en algunas de esas funciones o esos conceptos que van más allá de lo que usualmente interpretamos que hace un Session Border Controller en mi infraestructura de telecomunicaciones. Vamos a hacer énfasis en áreas relacionadas con el tema de gestión, diagnóstico y administración de la plataforma, ¿no? Desde hace prácticamente ya 2 años, nuestra familia de productos ha venido evolucionando, agregando funcionalidades bastante sofisticadas eh, que presentan al Session Border Controller no solamente como un elemento de borde de mi infraestructura de red, sino además agrega funcionalidades que permiten la construcción de aplicaciones y nuevas funciones dentro de la infraestructura. Tal es el caso de todos los APIs que hemos incorporado para Core Control, para poder hacer funcionalidades de control del flujo de llamadas, por ejemplo, basados en conceptos del negocio, pues, ¿no? En información que no necesariamente forma parte de una llamada en sí. La automatización del aprovisionamiento, el automatizar y provisionar en forma no atendida eh, funcionalidades que requerimos en la infraestructura. Otro concepto interesante es la orquestación de servicios, ¿no? El SBC no es más que un componente adicional es una pieza más dentro del rompecabezas. Y las funciones o los servicios que implementamos en la mayor parte de los casos atraviesan la infraestructura en forma transversal, ¿no? Es decir, agregar un nuevo, por ejemplo, troncal zip, por decir algún ejemplo, no necesariamente significa solamente modificar o agregar o configurar elementos dentro del Session Border Controller, sino que se pasa en forma transversal por múltiples elementos de la plataforma, el soft switch, la infraestructura de enrutamiento, etcétera, etcétera. Cuando estas funciones se implementan en forma sincronizada, independientemente de qué plataforma es o qué vendor es el que esté involucrado en ese servicio o qué combinación de vendors, llamamos orquestación de servicios, pues. Y ahí anunciamos ya hace más de un año funcionalidades muy interesantes, ¿no? El tema no se queda solamente en el manejo de real-time communications como tal, sino que hay muchas otras funciones que tienen que ver, por ejemplo, con colaboración, que tienen que ver con presencia, etcétera, que no necesariamente están construidas encima de protocolos tradicionales de telefonía o como el caso de SIP. Hay otros protocolos involucrados, hay otras plataformas que se requieren y manejar esa funcionalidad en el borde requiere que el SBC haga algo más que simplemente manejar protocolos de señalización y de media, ¿no? Eh, Dos componentes adicionales que son en los que voy a hacer énfasis hoy
está en todo lo que tiene que ver con la generación de información para poder entender cómo está funcionando mi infraestructura y poder obtener indicadores de gestión que me permitan, por ejemplo, predecir requerimientos futuros de expansiones o identificar patrones no esperados dentro de la funcionalidad de los servicios. De otro lado, el otro componente que vamos a ilustrar hoy es todos los componentes relacionados con el diagnóstico, el troubleshooting. Tradicionalmente hay funciones de diagnóstico que están embebidas dentro de la propia plataforma, como el caso de los propios logs del sistema, en el caso del Session Border Controller, o la incorporación de esos logs en otras plataformas de seguimiento de eventos, eh, vía Syslog o plataformas basadas en SNMP u otros protocolos, ¿no? Entonces vamos a ver qué otras cosas más hemos hecho ahí. Eh, lo clásico y comúnmente utilizado, que forma parte de lo que el producto y la tecnología que ofrecemos ya contempla, y contempla desde hace mucho tiempo, son los tradicionales logs en la incorporación a sistemas de syslogging, la incorporación de los hooks necesarios para y conectarse o incorporarse a otras plataformas de gestión basadas, por ejemplo, en SNMP, radios, etcétera, y los tradicionales capturas de tráfico para poder interpretar, leer, interpretar y entender qué está pasando en la lógica de un flujo de una llamada o en la señalización, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ahora viene que hace esto más novedoso, y que hemos incorporado recientemente es la adopción de otras herramientas y otros puntos de interconexión o de interoperabilidad o de integración, para ser mucho más preciso, eh, que tienen que ver con el uso de plataformas de terceros, ¿no? Una de las cosas que hicimos fue la adopción de un protocolo que es conocido en el mercado, que viene desarrollándose desde el año 2009, que se llama HEP o EPP, Homer Encapsulation Protocol o Extended Encapsulation Protocol. Es un protocolo que permite este, em, enviar información a una plataforma eh, que permite hacer análisis en tiempo real de comportamientos de tráfico. Hoy en día GEP está siendo soportado por muchas plataformas de diagnóstico y de troubleshooting como Captagen, como SIGREP, como GEPIPE, SNGREP, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces lo que están visualizando en este momento es básicamente a través del browser. Estamos visualizando la configuración de tres engages. Este es uno de ellos, este es el otro y este es el otro. En cada uno de ellos tenemos diferentes configuraciones para incorporarse a las plataformas de monitoreo que hemos mencionado. Aquí está un poco mejor cuadrado. Ok, entonces fíjense que en la parte de Zip Traffic, dentro de la configuración de Zip Traffic y en la sección de Accounting, aparece un área que se llama Heap Capture Server, que es donde vamos a colocar cuáles son los servidores de HEP que van a estar recibiendo eh, las transacciones o los registros de tráfico para poder ser monitoreados desde dichas plataformas. Y hemos escogido un servidor que está en una dirección IP en particular, pero estamos usando dos puertos distintos. Uno de estos puertos se usa para Homer, es decir, en el servidor tenemos corriendo Homer, y otro de los puertos se utiliza, el 9065 lo estamos utilizando para SNGREP. ¿Ok? Y así está configurado tanto este SBC, que lo llamo My Voice Connect, este otro SBC, que es el corporativo mío de laboratorio en AWS, en Amazon Web Services, y este otro, que también lo voy a reducir un poco de tamaño, eh, que es uno que utilizamos para pruebas de roaming. Entonces, los tres están configurados para enviar eh, información de tráfico
usando HEP, tanto a Homer como a SNGrep, ¿no? Entonces vamos a visualizar primero SNGrep. Lo voy a abrir sobre esta misma pantalla. SNGrep lo estamos usando a nivel de CLI en una máquina Linux, que es el mismo servidor de donde está instalado Homer. Aquí lo podemos visualizar un poco más. Y voy a levantar SNGrep. Simplemente ejecuto SNGrep. Ok, y ahí tenemos SNGrep. Ya en este momento ya está monitoreando tráfico zip en tiempo real. Voy a ejecutar una llamada desde un teléfono y una plataforma de telefonía que pasa a través de uno de los separators, en particular del My Voice Connect. Entonces voy a hacer una llamada de prueba. Ahí estamos viendo el invite. Ok, ahí se ve el invite. Ok, puedo visualizar entonces, por ejemplo, vamos a agarrar, se producen varios invites porque hay una parte que tiene que ver con la llamada hacia la troncal y otra que es desde el teléfono remoto. Ambos pasan a través del engage. Vamos a visualizar, por ejemplo, esta del troncal y simplemente oprimiendo Enter ya me muestra físicamente la llamada. La llamada en este momento está activa y aquí estoy viendo exactamente cada transacción en zip que ocurrió, tal como lo analizaríamos en un Wireshark totalmente estático. Aquí lo estoy viendo en tiempo real. ¿Okay? De hecho, estoy viendo aquí el tráfico RTP, los paquetes que están pasando, etcétera. ¿Okay? Aquí está el ring, acknowledge, etcétera. Si yo en este momento cuelgo la llamada, aquí voy a ver cómo ocurrió el buy y el 200 OK, ¿no? Eso lo visualicé en tiempo real utilizando SNGrep. Ok, y así pudiese analizar cualquier eh, request zip, por ejemplo, este es un zip options. Aquí veo zip options que se mandó a cierto destino y ahí viene el destino contestando 200 OK. Entonces, eso es lo que haría SNGrep, ¿no? Ahora, eso mismo lo puedo visualizar en Homer. Entonces, si tenemos aquí el servidor de Homer, aquí esto es tráfico en tiempo real que está haciendo. Ok, aquí estamos visualizando entonces vía la interfase web nuestro servidor de Homer. Eh, Homer básicamente uno puede ir creando dashboards y a esos dashboards le puede agregar lo que se llaman widgets, que son simplemente como frames donde uno define mecanismos de presentación de información de cualquier tipo, ¿no? En particular, por ejemplo, aquí estoy mostrando eh, una, un widget que me permite hacer búsquedas de llamadas zip, ¿no? Y aquí estoy colocando que me busque todas las llamadas zip que se originan en el from, la extensión 115. Los campos de búsqueda son seleccionables. Yo puedo, por ejemplo, modificar los atributos de esta pantalla de búsqueda y escoger qué campos quiero utilizar. Y en particular está enfocado solamente en llamadas zip, pero yo podría escoger registros o podría escoger solamente logs o cualquier información de zip, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tengo escogido el, ah, los atributos de la búsqueda que quiero hacer o del filtraje que quiero hacer, basta con oprimir el search y en particular me va a empezar a mostrar la información que tiene en su histórico basado en, por ejemplo, en este elemento de búsqueda aquí que me está diciendo que busque una fecha en particular o los últimos 10 minutos, los últimos 15 minutos o el día de hoy, etcétera. La estrategia de refrescamiento, en este caso está puesta cada 5 segundos, ¿no? Entonces, voy a proceder a simular la llamada nuevamente o a ejecutar la llamada nuevamente. Ahí estamos haciendo la llamada.
Y ahí viene la llamada ya presentándose. Ahí viene la llamada es contestada, ¿ok? Y en este momento la voy a colgar, cuelgo la llamada y la llamada se ve completamente. Aquí están todas las transacciones que ocurrieron. Si yo, por ejemplo, le hago clic al Call ID, que es el común denominador de todas las transacciones en este mismo flujo de llamadas, basta con dar clic acá y uno puede visualizar gráficamente qué fue lo que ocurrió, ¿no? Aquí está el invite, aquí está el 100 trying, el invite que llega al SBC, del SBC se envía a la PBX contesta, etcétera, 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 ¿no? Y aquí puedo hacer búsquedas como, por ejemplo, quiero exportar la información y podría exportar un pickup si a mí me interesa. Estas son herramientas que desde el punto de vista de diagnóstico hacen mucho más sencillo este diagnóstico en tiempo real de cosas que usualmente hacemos post-mortem, ¿no? Generamos un archivo de captura, mandamos el archivo de captura, se hace el filtraje, etcétera, etcétera, etcétera. Esto permite hacer cosas mucho más eficientes y efectivas desde el punto de vista de troubleshooting. ¿Ok? Entonces eso es lo que podría hacer yo con un servidor de Homer, al cual le estoy enviando vía HEP toda la información de los diálogos SIP que están ocurriendo en el SBC, ¿no? Homer también permite visualizar gráficamente datos vía Prometheus y vía InfluxDB. Él podría ser también una herramienta de visualización de tráfico y eh, de indicadores de gestión, pues, ¿no? En particular. Pero en el caso de este ejemplo, escogí utilizar otra plataforma distinta a Homer para lo que tiene que ver con visualización de indicadores de gestión, ¿no? Y aquí les tengo una gráfica, una página web que corresponde al servidor, es el acceso vía web del servidor de Grafana que tengo montado, el cual está recibiendo también información vía Prometheus, con el Prometheus Scrapper, que está tomando información de mis distintos separators. Voy a poner esto un poco más grande para que se pueda visualizar mejor. Y aquí tenemos, por ejemplo, este pull down. Me permite escoger cuál de los separators quiero yo visualizar. Puedo escoger este 172, por ejemplo. Ok, y aquí tienen uso de memoria. Este es el histórico de uso de memoria eh, con indicadores a colores. Ahí tienen las leyendas donde indica qué es lo que he usado, qué es memoria libre, etcétera, etcétera. Y aquí están las escalas, ¿no? O yo pudiese visualizar este comportamiento de la red. Aquí estoy viendo las interfaces de red, la ETH0, la ETH1, y aquí estoy viendo paquetes por segundo en cada una de las interfaces. ¿Ok? La leyenda aquí me muestra paquetes transmitidos, paquetes recibidos, paquetes transmitidos, paquetes recibidos, interfase 0, interfase 1. Eh, Ustedes pueden hacer en cualquiera de las gráficas, pueden escoger segmentos para visualizar en forma más detallada, por ejemplo, qué fue lo que pasó en este segmento. Entonces puedo ver cosas más detalladas, puedo seguir detallando, es como aumentar el zoom. Okay, después tienen información, por ejemplo, de CPU. Aquí estoy viendo carga de CPU, cómo se ha comportado la carga de CPU. Estoy viendo otras variables como eh, esto es para el CPU 0. Si tuviéramos más de un procesador en esa misma máquina, aparecería la estadística para el CPU 0, para el CPU 1, etcétera. Okay. Aquí estamos viendo, por ejemplo, contadores zip. Y aquí estoy viendo por cada tipo de request. ¿Ok? Y por cada tipo de respuesta. Estos son los zip requests y estos son los zip response. Y aquí estoy viendo los 1XX, los 2XX, 3XX, 4XX. Y este es el acumulado estadístico. Por ejemplo, esto me podría dar una idea de comportamiento de los invites, ¿no? Para ver desde el punto de vista de tráfico, poder analizar el comportamiento histórico, pues, ¿no? Podríamos ver aquí a nivel zip, esto es ingreso de paquetes zip,
Esto es egreso de paquetes zip, egreso basado en los métodos zip. Igual pueden ustedes segmentar más enfocado en rangos de tiempo más cortos. Esto uso de licencias, por ejemplo, una pregunta que siempre muchos clientes nos hacen es ¿cómo veo yo cómo se están usando las licencias? ¿Cuál es mi número de licencias pico? El número de licencias máximo usado, etcétera, ¿no? Esto para poder prevenir actualizaciones que se requieran y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí el diseño de esta página gráfica es totalmente a discreción del administrador, pues, ¿no? Ustedes pueden construir, eso se hace en JSON, es relativamente sencillo, es un script y ustedes básicamente definen los detalles de cómo esto se va a manejar, pues, ¿no? Eh, Básicamente ustedes pueden definir, por ejemplo, fuentes de datos, fuentes que alimentan información. Déjenme salir de aquí. Por ejemplo, aquí tengo una fuente de información que está basada en Prometheus y aquí estoy tomando lo que Prometheus hace scrapping desde este servidor hacia cada uno de los engages. Después hay un script basado en JSON que simplemente uno agrega las IP de cada uno de los dispositivos que se va a ir haciendo el scrapping, ¿no? Y ya con eso, más un archivo, más un script que indica el formato, es suficiente para crear una pantalla de visualización. Ok, entonces eso básicamente cubre lo que quería mostrarles el día de hoy. Este, y bueno, hagamos alguna resumen y conclusiones, pues, ¿no? Bien, lamentablemente no es una presentación en vivo eh, como sesión, o sea, me encantaría poder recibir preguntas de ustedes, pero no estamos en vivo en este momento. Esto fue pregrabado. No obstante, en la siguiente lámina les voy a dejar datos de contacto para que puedan enviarnos cualquier tipo de duda, ¿no? Entonces, déjame visualizar, digo, pasar la pantalla hacia otra pantalla acá y pasemos a la siguiente lámina. Ok, entonces lo que quise mostrarles acá es que hoy en día Ciparitos ofrece elementos de integración necesarios para, uno, visualizar en tiempo real series de tiempo y variables asociadas a indicadores de gestión, ¿no? Y segundo, se integra con herramientas de análisis y troubleshooting en tiempo real. Esto es muy útil, sobre todo en todo lo que tiene que ver con anticipar situaciones por ejemplo, de sobreuso de recursos, etcétera, basado en la visualización de indicadores de gestión, por ejemplo, predecir posible sobresaturamiento de elementos de la infraestructura. Y por otro lado, ofrecer herramientas de análisis y troubleshooting en tiempo real para hacer más fácil y expedito el diagnóstico y troubleshooting de problemas en particular, ¿no? Todo esto está disponible, no tiene ningún costo de licenciamiento adicional. Eh, las plataformas que mostré hoy son todas plataformas de código libre. Son plataformas que están en uso comercial en muchas empresas. Muchas de ellas tienen versiones Enterprise que agregan funcionalidades adicionales, pero ya es decisión de ustedes y es muy fácil montar la infraestructura necesaria para poder agregar este valor. Si tienen consultas, les quedaron curiosidades, etcétera, pues cualquier tipo de interés que tengan, no duden en contactarnos, pueden contactarme por email, ahí está el correo electrónico mío, y el de Enrique Amaro, que es nuestro director de ventas para las Américas, que con mucho gusto cualquiera de los dos responderá a sus inquietudes. Nuevamente agradezco a Neocenter que nos haya dejado participar en este evento, como todos los años. Les auguramos muchos éxitos eh, tanto a Neocenter como a sus socios de negocio en México.
y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Quedo muy atento a sus inquietudes y muy buenos días.